Y fíjate que esta es una nota surrealista. Hoy Marcelo Ebrard tuiteó lo siguiente. Sube una foto de una estación de servicio allá en Estados Unidos. Está en Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles. Está la regular, que es la Magna, $5.99.99. El galón. Son como 3 litros por galón. Le pone así Ebrard, 33.75 pesos por litro de gasolina regular en Los Ángeles, 21.18 pesos la Magna en México. En un claro mensaje de que algo que muy pocas veces ha pasado, no me acuerdo yo, la gasolina en México está no solo más barata, sino mucho más barata que ahorita en Estados Unidos. Tan barata está. Y eso, Nacho, en el territorio general. En la frontera está más barata. Claro, porque está a 16 pesos. Está a 16 pesos la regular. Sí. La Magna. Y esto ha generado que veamos cosas de ese tipo. Obviamente todo ese tema que ver con el tema Ucrania-Rusia, pero bueno, que los estadounidenses han empezado a cruzar la frontera para cargar gasolina. Del Paso pasan a Ciudad Juárez. ¿Cómo la ves? Según esta nota de la jornada, hasta 50,000 ciudadanos estadounidenses pasan diariamente a cargar gasolina a Ciudad Juárez. No solo eso, también comentan que como allá también se ha disparado el precio un poco de los alimentos, intentan hacer la despensa en México y llevársela allá a Estados Unidos. Pero bueno, no es tan fácil porque tienen que pasar finalmente la aduana estadounidense y bueno, no pueden cargar mucho. Pero ¿qué esto cosa? Dices, ¿qué? Es algo verdaderamente insólito. Que sí tiene que ver mucho, claro, el aumento de la gasolina con el conflicto Rusia-Ucrania, pero más que el conflicto, Mau, sobre las sanciones que impuso Estados Unidos a Rusia. Eso es lo que tiene que ver. Y sanciones que hoy incluso se han hecho todavía más amplias, porque ya Estados Unidos ha vetado por completo la importación de gasolina y otro tipo de petrolíferos rusos a Estados Unidos. O sea, ese es el problema, porque Ucrania no tiene petróleo. O sea, no hay una razón por la cual la invasión rusa a Ucrania tendría que impactar el precio del petróleo. No es como si estuviera invadiendo Estados Unidos a Irak, ¿no? Que tienen pozos petroleros. No va por ahí. Tiene gas natural, pero no, estamos hablando del petróleo. Pero tiene que ver con las sanciones que Estados Unidos impone a Rusia para intentar, ¿no?, destruir su economía, que es lo que quiere hacer, en una grave crisis. Pero lo que está haciendo es destruir la propia economía estadounidense. De entrada, con este aumento, por cierto, hoy, allí en Estados Unidos, es el precio más alto en la historia de la gasolina, allá en Estados Unidos. O sea, está muy cañón. Estamos rompiendo récords. Bueno, allá están rompiendo récords. Y lo peor es que hoy que vetan más, va obviamente a aumentar más la presión inflacionaria y de gasolina. Y vemos este tipo de efectos, porque en México hay blindaje sobre ese tema. Sí, pues Nacho, pues para decirlo en pocas palabras, la gasolina en México, en la frontera, literalmente está a mitad de precio de lo que se está vendiendo en Estados Unidos. En Estados Unidos está a 33 pesos el litro y en México, del lado de la frontera, está en 16. La mitad, ¿sí? Básicamente esa es la diferencia. Es increíble. Sí, la verdad es que pues el choque siempre en este tipo de conflictos armados sí genera cierta inestabilidad en el mercado y demás. Y sí genera un movimiento y como dices tú, dependiendo también de cuántas... de la parte de la producción petrolera, qué es lo que se va a ver afectado. Si es un país petrolero, pues obviamente el brinco va a ser mayor. Si no, pues bueno, pues no se esperan muchos cambios. Sin embargo, pues la estrategia de Estados Unidos, pues es la que nos viene, lo que nos viene golpeando ahora. Estados Unidos, Joe Biden se está moviendo también en un sentido, en defender obviamente los intereses, cuidar los intereses de los Estados Unidos, en mantener la hegemonía internacional de los Estados Unidos. Y una de las circunstancias que tiene Estados Unidos, pues es la gran capacidad adquisitiva de sus ciudadanos. Incluso revisando algunas encuestas, cuchareadas o no, Nacho, finalmente también yo creo que sí tiene algo de razón. Hay encuestas que señalan que a pesar de todo, pues hay un apoyo de los ciudadanos a aplicar sanciones más duras en contra de Rusia.
O sea, a Biden se le criticaba de que, pues, sí están las sanciones, pero Rusia sigue haciendo su guerra. Entonces decían, bueno, hay que castigarlos más. Entonces, mal que bien hay un apoyo. Tal vez no acaban de entender Pero no, pero sí, lo que se les viene encima. O sea, es que dice, sí, castiga a Rusia, Mauricio. Sí, tal vez no Sácalo acaban del mundial. Tal vez no acaban de entender eso. Sácalo No, del mundial, que no vendan iPhones. Por ejemplo, hoy se retiró McDonald's de Rusia. Sí. ¡Perfecto! sí, yo creo que Pero, oye, vas a tener que pagar más gasolina. Ay, ¿cómo estás? esa parte no la acaban de entender. ¿No? Y el discurso ahorita que maneja Biden es, esto es culpa de Rusia. Esto es culpa de Rusia porque se metieron en Ucrania. O sea, no les dice a ellos que las decisiones de Estados Unidos son las que están realmente incrementando el precio del petróleo y el precio de las gasolinas. Pero el problema no es tanto, Nacho, lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque no todo el mundo tiene esa capacidad adquisitiva y el precio de la gasolina va a subir prácticamente igual en todo el mundo, porque ese es el precio del petróleo. O sea, el precio del petróleo es igual para todos prácticamente, ¿no? Entonces, hay otros países que son más pobres que Estados Unidos que van a tener que enfrentar estos precios de la gasolina. Y no todos tienen a un presidente como nosotros, que tiene ya un blindaje listo, que controla los precios de los combustibles. Ahorita vamos a hablar de este tema. Pero, y pues tendrán que pagar más. Tendrán que pagar casi los $30, 30 pesos que se están pagando por litro en Estados Unidos. Y no les va a quedar de otra, ¿no? O sea, ahí sí ya se fregaron. ¿Y por qué? Porque así lo decidió Biden, porque así lo decidió Boris Johnson y toda la gente esta que está ahí metida en la OTAN. Entonces, ese es el problema. Incluso estaba viendo unas proyecciones, Nacho, que dicen que si realmente se cumple ya todo este escenario y se bloquea toda la producción de Rusia, la producción petrolera, el barril puede llegar hasta los $200. Y el problema ya no será nada más el precio, sino la recesión mundial en la que nos vamos a meter todos. O sea, olvídate de que la economía de Rusia le va a ir mal. Al mundo, al planeta nos va a ir mal por seguir el caprichito de Joe Biden. O sea, ese es el problema. ¿Hasta dónde está dispuesto a hundir al planeta con tal de mantener su hegemonía internacional? Y ya, sí, literalmente, en la parte económica nos está llevando a todos entre las patas. Y la gran humillación y ridículo que está haciendo Biden es que, bueno, ya no vamos a comprar petróleo ruso, pero hace falta petróleo y no pueden crearlo de la noche a la mañana. Entonces vamos a irnos con nuestros aliados a comprar petróleo. Dice, con Arabia Saudita, un régimen absolutamente dictador. Bueno, pero es aliado. Van a irse con Irán y con Venezuela, que es el colmo. El fin de semana estuvo una delegación estadounidense allá en Caracas con Nicolás Maduro negociando que Venezuela les venda a los estadounidenses gasolina para sustituir la gasolina rusa. Quitándole, claro, sanciones. Obviamente fueron con Maduro, no con Guaidó. Maduro les pidió a los estadounidenses, bueno, sí, está vendo gasolina, no hay bronca, claro, pero regrésame Citgo, quítame todas las sanciones, etcétera, etcétera. O sea, y entonces ahora sucede que Venezuela va a ser el gran ganador de todo este conflicto entre Ucrania y Rusia. Es increíble. Es una total humillación. Los republicanos no lo van a dejar pasar. Eso te lo puedo asegurar. Pero lo interesante es que en México es la vez que, por lo pronto, estamos en otra historia. Hoy el presidente López Obrador dijo que, bueno, aquí en México no va a subir la gasolina ni la electricidad. Porque al final, siendo un país productor de petróleo, pues el que ha hecho que esté alta la gasolina genera excedentes que compensan y pueden subsidiar el gasolinazo. Vamos a escucharlo. Que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica. A pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania, nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni el precio de la luz, para que estemos tranquilos por eso. Desde luego se están produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles por algunas medidas que se están tomando
Esto ha llevado a que aumente el precio del crudo, la mezcla de petróleo mexicana está en $115 por barril, aunque todavía no llegamos a lo que costaba el crudo en la época de Felipe Calderón o de Fox, sobre todo Calderón, que fue el que recibió más dinero por altos precios del petróleo. Pero ya es un precio alto y hay una tendencia que pueda seguir aumentando. A nosotros no nos afecta. Esto no lo deseamos porque sí afecta a las economías del mundo. No olvidemos que no todos los países tienen petróleo. Y entonces es importante, ¿no? O sea, los excedentes petroleros que más o menos, cálculo rápido, serían como 600,000 millones de pesos, es una lana, claro, pero el subsidio más o menos estaría en 300,000 millones de pesos o un poquito más, o sea, es una lana también. De todos modos va a salir positivo el saldo, aunque una parte de eso se le va a ir, ¿no?, por ley a los estados, a las entidades federativas, pero bueno, la mitad, acuérdense, los gobiernos Morena, y otra parte de lo que quede va a ir a fondos petroleros de estabilización. Pero así se va a compensar esto, y por lo pronto, aquí en México, pues estamos en un lugar que no están en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en toda Europa, ¿no? Donde la verdad es que la gasolina y la electricidad están muy estables. Sí, pero esto no nada más es por la decisión. O sea, sabemos que hay el compromiso del presidente, esa es una promesa de campaña, ¿no?, de mantener estables los precios de la gasolina. Incluso antes se burlaban la oposición, decía, ay, es que no, él dijo que no se iba a mover, que iba a estar fijo, ¿no? Y él explicaba, y se va a subir, pero no más allá de la inflación. Se va a mantener estable en precios en términos reales. Y es que decían que iba a bajar a 10 pesos, ahorita ya no lo dicen, porque saben que el esfuerzo que se está haciendo en México es realmente, pues, destacable a nivel internacional. Pero repito, no solo es la decisión y el compromiso. Para poder hacerlo, se tuvieron que tomar muchos pasos en estos primeros 3 años. Pasos para poder recuperar la producción, para poder recuperar las reservas, para poder revertir esta tendencia con la que se buscaba desaparecer a Pemex. 14 años con una tendencia a la baja de la producción. Le costó mucho trabajo, casi 2 años al gobierno federal poder revertir esta tendencia. Hasta el tercero, poco a poco se empezó ya a sentir la subida y gracias a eso, México tiene petróleo para vender. O sea, porque sí, ahorita se presume, ay, el petróleo está muy caro, sí, el petróleo y el gran negocio. Pero la oposición decía que el petróleo ya no iba a ser negocio. La oposición decía, ya no inviertas en Pemex. La oposición decía que sean las empresas privadas. ¿Para qué tiras dinero? Que puedes gastar en salud, que puedes gastar en alimentos, que puedes gastar en muchas cosas. Eso decía la oposición, lo estás tirando a la basura. Y ahora resulta que toda esta inversión es lo que permite capitalizar estos tiempos difíciles, porque son tiempos difíciles. Pero aún así, a pesar de ello, México obtiene una ganancia, un beneficio, cientos de miles de millones de pesos. Y se pueden obtener gracias a todo esto que se ha hecho. Y le da otra vez la razón, el tiempo al presidente, toda la importancia que es y significa tener empresas estatales fuertes. Porque cuando todo está color de rosa, pues sí, ahí sí no hay bronca. Ahí sí dicen los empresarios, yo le entro al quite, yo hago el paro, yo invierto en la energía, yo invierto en el petróleo. Ah, pero cuando vienen los problemas, ellos se hacen a un lado, ellos no quieren saber nada y se lavan las manos y quien tiene que ensuciárselas es el gobierno. Y si no tiene una CFE y un Pemex fuerte, no puede responder. Si Pemex hubiera estado debilitado, como lo dejaron, entonces no se podría vender petróleo, no habría excedentes petroleros. ¿Quiénes tendrían estos excedentes? Los privados. O
son los que estarían vendiendo el petróleo y se estarían llenando las bolsas, porque así lo pidieron el PAN y el PRI, lo quisieron ellos, pues, y así los defendieron en estos 3 años. Entonces también el tiempo finalmente le da la razón al presidente y con más justificación ahora se tiene que todavía invertir más en Pemex, porque ya sabemos lo que significa para todos los mexicanos. Sí, también ha quedado evidenciado, Mauricio, como ya lo comentamos, el enorme, monstruoso fracaso de las energías renovables. Por ejemplo, es increíble como Alemania, que hace apenas unos meses presumía que estaba a punto de alcanzar el 100% de la generación de su electricidad en energías renovables, es lo que decía. Ahora está rogando que no le cierre Rusia el gas, el Nord Stream 1, porque se van a quedar completamente sin energía. ¿Y las energías renovables? España, que también lidera el boom de las energías renovables allá en Europa, hoy más por el gas natural, por este tema del conflicto Rusia, está pagando hoy 19 pesos el kilowatt hora. Ayer estaba en 16. Aquí en México, un hogar clase media paga como 3 pesos el kilowatt hora. Una residencia, una mansión paga como 6 pesos el kilowatt hora. El Oxxo paga 2.51 pesos el kilowatt hora. Entonces en España está pagando 19 pesos de ese nivel. Se está sacando lo que se llama la pobreza energética. Una terrible exhibida de que son un verdadero fracaso las energías renovables. Porque, Mauricio, ¿has escuchado que las energías renovables ahorita algo en medio de este conflicto? No, que salgan al quite, ¿sí? Que salgan a contribuir para el beneficio social, ¿no? Que dicen, hoy ¿sabes qué? Dice Biden, ¿sabes qué? Hay que prender más aerogeneradores, hay que poner más granjas solares, porque esto nos va a ayudar. No han dicho nada. Lo que están diciendo es, vamos a comprarle petróleo a Venezuela, a Irán, a Arabia Saudita. Así vamos a salir del hoyo. Es un fracaso por completo. Y aparte que bueno que se da ahorita, porque se está dando la reforma eléctrica y bueno, que otra más expuesto. Que si hoy nos gobernara Mitt o nos gobernara Anaya, no dude ni tantito que estemos pagando 37 pesos la gasolina, como en Los Ángeles, sin lugar a dudas, ¿eh? Y estaríamos con un precio de la energía eléctrica, pues igual de España, de 15 a 16 pesos el kilowatt hora, pues porque estaría ya completamente privatizada y sería Iberdrola, que es el que se está hallando estas enormes monstruos de ganancias allá en España. Por cierto. Y seguramente, ¿sabes qué nos estarían diciendo? Que todo esto es por la ineficiencia de Pemex y de la CFE. Ese es el argumento de siempre. ¿Por qué pagas la gasolina cara? Porque Pemex es ineficiente. ¿Por qué pagas la luz cara? Porque la CFE es ineficiente. Tenemos que privatizar todavía más. Ese sería el argumento, ¿no? La verdad es que corregimos el rumbo justo a tiempo sin saber lo que teníamos enfrente, el futuro que nos esperaba. Y bueno, a pesar de las condiciones, que repito, son condiciones difíciles, México va a obtener una ganancia importante, se va a ver beneficiado también en una buena parte por todo esto de los excedentes petroleros. Y bueno, eso es gracias a la visión del presidente Obrador.